Dice la palabra del Señor, mis queridos hermanos, óigame, yo le invito a que usted pueda leer los salmos. Y este salmo 119, es un salmo sumamente especial porque nos dice qué es la palabra de Dios. Nos dice cuán valiosa es la palabra de Dios. Nos habla del efecto de la palabra de Dios en nosotros. Es el capítulo más largo de la Biblia y por eso, amados hermanos, es que es tan importante para nosotros. No es que sea el más largo, sino que nos dice que es la Biblia para el cristiano. Debemos aprender a amar la palabra de Dios, tenemos que aprender a valorar la palabra de Dios, tenemos que aprender, mis queridos hermanos, a esperar en la palabra de Dios. La Biblia nos enseña que debemos de confiar en la Biblia. Es el libro más poderoso del mundo. Por eso es que es el libro más vendido, es el libro más impreso que cualquier otro en el mundo. Y es el libro más traducido a otros idiomas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios debe llegar a toda persona. Lo tenemos ahí, Salmo 119, versículos del 103, vamos a leer hasta el 107. Vamos a leer la palabra del Señor y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leamos todos. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido, ¿el qué dice ahí? Inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré, ¿y qué dice ahí? Y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera, ¿qué dice ahí? Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, en este momento, Dios, queremos agradecerte, Padre, la vida que nos das, la gracia que derramas en nosotros, Señor. El hecho, Padre, que nos hayas tomado y que nos hayas guardado, Señor, que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida, es el tesoro más grande que nosotros tenemos, Padre. Pero necesitamos, Dios, y oro al igual que oraba el apóstol Pablo, que derrames de tu sabiduría, Señor, y que derrames de tu conocimiento, para que cada uno de nosotros logre comprender, Señor, quiénes somos en ti, Señor, la grandeza que hay en nosotros, porque tú estás en nosotros, Señor. Ayúdanos, Dios, a entender. Ayúdanos a exponer la palabra y a recibirla con gozo, Señor. Pero que sea tu Santo Espíritu, Dios, quien ministre en este momento la palabra a cada uno de nosotros. Gracias, Dios, gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús decimos todos amén y amén. Puede sentarse, por favor. Amados hermanos, mire, el que usted y yo apreciemos la palabra de Dios es fundamental. No es un libro más, no es un aditivo de la vida cristiana, sino, mis queridos hermanos, es la vida de todos nosotros. La Biblia tiene el testimonio de aquel que la mandó escribir. La Biblia tiene el poder que tiene porque viene de Dios y ha sido dada a nosotros. La Biblia fue dada, si bien es cierto, a hombres como nosotros, pero hombres que fueron, los cuales recibieron la revelación de Dios. Y ellos pudieron escribir, oiga bien, fueron iluminados para poder escribir de lo que Dios quería que se pudiese, que se anotara, y fueron iluminados para poder conocer qué era verdaderamente lo que Dios tenía. Y ahora nosotros, a este tiempo, nosotros recibimos también de parte del Espíritu Santo, cuando vamos a la palabra de Dios, la iluminación necesaria para, oiga bien, para que esta palabra venga y fortalezca nuestro ser. El rey David fue quien escribió este salmo. Y fíjense que es precioso este salmo si usted lo medita un poquito, pero ya vamos a ver que a veces se vuelve como que fuese una utopía, ¿verdad? O como que fuese, sí, está bien, así debería ser, pero pastor, no lo es para mí. Y ya vamos a ver por qué probablemente no lo es para usted y por qué verdaderamente no funciona como ahí dice que debe de funcionar. Dice el rey David en el Salmo, en el versículo 103, dice esto, oiga bien, cuán, que dice, ¿qué palabra dice? Dulces
son a mi paladar. Quiero tomar dos palabras, dulces y paladar. Fíjense que en el ser humano están unidos. Claro, paladar realmente lo que es el techo o el cielo de la boca, ¿verdad? De todos nosotros y también de los animales. Entonces, el paladar allí realmente no percibimos ningún sabor, sino que todas las papilas gustativas están en la lengua. Pero en su sentido figurado está hablando de reconocer el sabor. Usted y yo desde que nacimos, oiga bien, estamos unidos a lo dulce. Algunos más, ¿verdad? Se nos nota que estamos más unidos a lo dulce que otros, pero todos, amados, todos desde que nacemos tendemos a buscar lo dulce porque por la leche materna, por lo que el niño recibía cuando estaba en el vientre de su madre. Entonces aprende a apreciar desde el principio lo dulce. Ya cuando en este tiempo que se busca tanto, ¿verdad? La vida sana, pues hay que educarse, hay que educar el paladar, o sea, el gusto por las cosas para que no nos gusten cosas tan dulces. Pero el rey David dice cuán dulce son a mi paladar tus palabras y hace una comparación, dice, más que la miel a mi boca. Entonces está hablando el rey David que para él la palabra de Dios es sabrosa. Pero dice, oiga bien, más adelante dice en el versículo 104, dice de tus mandamientos. Y por eso es que para el rey David la palabra de Dios es tan hermosa y es tan sabrosa. Porque dice él que en versículo 104 que de tus mandamientos he adquirido, ¿qué dice ahí? Sabiduría, amados hermanos, y he adquirido inteligencia. La inteligencia es la capacidad de tomar las mejores decisiones en cualquier momento. No es el cúmulo de conocimientos, es saber utilizar todos los conocimientos que usted tiene para que las decisiones que hoy toma sean bendecidas hoy y sean bendecidas en el futuro. La Biblia dice que ella es un instrumento para que usted y yo seamos inteligentes al ver las situaciones que tenemos enfrente. Muchas veces, amados hermanos, hay caminos que parecen derechos, amados hermanos, parece que es una ganga, parece que es un buen negocio, parece que es una buena oportunidad, pero como no buscamos la palabra de Dios, no buscamos el consejo de Dios, nos quedamos en nuestros criterios humanos y después somos enfrentados con las consecuencias, mismas consecuencias que quizás algunos siguen pagando después de muchos años. No es que fulano me gusta y toda la gente le decía, no le hagas caso a fulano, no le hagas caso a fulano que no ves. No, pero es que yo lo amo, yo lo amo. Todo el mundo le decía, no le hagas caso, no lo sigas, pero solo ella en su embobamiento, ¿verdad? Dijo, no, él es el mejor hombre del mundo. Y al final dijo, ¿por qué me fijé en ti? Si mi mamá me lo decía no sé quién, y hasta el pastor me decía que no y solo yo lo vi. Pero cuando usted va a la palabra de Dios, en la palabra de Dios encuentra los rasgos que debe tener un varón o debe tener una hembra o una mujer para que sea una mujer que le va a dar frutos a usted, que le va a hacer la compañía correcta para usted todos los días de su vida. Pero que tomamos decisiones con nuestra carne, tomamos decisiones con nuestro entendimiento humano y no confiamos en el conocimiento que Dios nos quiere dar. Entonces por eso es que el rey David dice, no hombre, para mí son dulces porque me han hecho hábil para tomar decisiones. Me han hecho hábil, me han hecho sabio, me han hecho muy inteligente, aunque yo no era muy inteligente. Porque se puede imaginar el rey David, para muchos estudiosos consideran que medía más o menos 1,60 m. Y un día se enfrentó a un gigante. Lo gigante es relativo, pero medía 3 metros, ¿verdad? Más o menos 3 metros. Y cualquier persona inteligente, no, mejor aquí corrió que aquí murió. Pero allí no le hizo caso a la inteligencia humana, sino que él se recordó al Dios que él servía y él pudo tomar una decisión, óigame bien, una decisión que fue trascendente en su vida. ¿Qué hubiese sido David sin Goliat? ¿Qué hubiese sido David sin la persecución del rey Saúl? No hubiesen forjado su corazón.
Pero el rey David buscaba siempre de Dios, y por eso es que el rey David dice que cuán dulces son a mi paladar tus palabras más que la miel. Entonces dice el versículo 104, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, la conclusión es que si tu palabra me ha sido tan útil, y por ser útil me es hermosa y me es sabrosa, me es dulce, dice, por tanto, oiga bien, he aborrecido todo camino de mentira. Amados hermanos, mire, si todos nosotros pudiésemos regresar el tiempo y pudiésemos ir a la palabra del Señor antes de tomar algunas decisiones que han sido, que fueron chocantes en nuestra vida en cuanto al resultado, muy probablemente tomáramos el sentido contrario de lo que hicimos quizás hace 10, hace 20, hace 30 años. Pero no buscamos al Señor, y el problema es, bueno, eso ya pasó, pero en este tiempo, ¿el consejo de quién sigue buscando usted? ¿Será que busca a su amiga, aquella, quiero que me des consejos porque tengo problemas con mi pareja? Sí, pero ella lleva ya 3 divorcios, ¿y qué le puede enseñar? Y buscamos a todos aquellos que están dispuestos a aconsejar. Amados, mire, las personas que siempre están dispuestos a aconsejar normalmente no son las personas que pueden darte el mejor de los consejos. Si hay alguien que es nuestro consejero, ese es Dios. Y de la manera como yo puedo entender el consejo de Dios es a través de la palabra de Dios. Pastor, pero es que la Biblia es un libro tan grande. Amado hermano, es que no lo va a agarrar a leerlo toda la Biblia en una noche. No, vaya despacio, ore, hable con Dios, medite en lo que usted acaba de leer. Y le aseguro que el Espíritu Santo le va a ayudar a usted para que la palabra de Dios comience a iluminarse delante de sus ojos, para que usted y yo podamos tomar mejores decisiones. Amados hermanos, mire cuánto oro, oiga, cuánto oro porque todos los miembros de la iglesia pudiesen ser sabios y pudiesen ser inteligentes a través de la palabra de Dios. Cuando usted es más sabio y cuando usted es más inteligente, su vida es más fácil y su vida es más próspera. Tiene menos dolores de los que podría tener sin sabiduría y sin inteligencia. Y por eso, amados hermanos, en el versículo 105, mire lo que dice. Y es un versículo tan famoso, pero vea por qué David, para él la Biblia era lámpara y era lumbrera. Dice el Salmo 105, lámpara. Oiga bien, lámpara es, ¿qué dice? A mis pies tu palabra. Lámpara está hablando de algo, de una lámpara de mano que nos sirve para iluminar lo que tenemos inmediatamente. La palabra de Dios nos sirve para ahora, pero la palabra de Dios nos sirve también para mañana. Por eso es que dice en la segunda parte del Salmo 105, dice, y lumbrera, ¿qué dice? A mi camino. En otras palabras, la palabra de Dios me sirve en mis manos y la palabra de Dios me sirve para ver el mañana, para ver el futuro, para tomar decisiones. Ahora, en este tiempo, puedo tomar yo decisiones sabiendo y viendo el mañana a través del consejo de la palabra del Señor. ¿Y por qué era tan importante para él? El rey David dice en el versículo 106, juré y ratifiqué. En otras palabras, el rey David dice, yo como lo tengo comprobadísimo, que tu palabra es lo que me enriquece a mí, que tu palabra es lo que me guía a mí, yo lo juro. Y si usted quiere decir otra palabra, lo recontrajuro, lo juro y lo ratifico. ¿El qué era lo que ratifica? Que guardaré tus justos juicios. ¿Por qué? Porque ha sido lo más conveniente del rey David. Cuando David se olvidó de su palabra, cuando David en el tiempo cuando los reyes iban a la guerra, él un día mandó a su ejército a la guerra y decidió quedarse en casa. Se quedó en casa no meditando en la palabra, sino que estuvo ocioso, amados hermanos, y la ociosidad es la madre de los problemas. Y entonces al estar el rey David en su terrado, de la casa del rey, pudo ver desde lejos a una mujer que se estaba bañando y dijo, vayan a traérmela. Preguntó quién era, le dijeron que está casada y estaba casada con una persona que está combatiendo por ti.
Entonces no importa, tráigalo, y se metió en un lío que usted conoce la historia, y eso fue pesado para David durante toda su vida cuando abandonó el consejo de Dios. Yo quisiera que usted meditara y esto lo trajera a su propia vida y que usted piense en todas sus decisiones, buenas o malas, qué tanto ha sido la palabra de Dios, su luz, su lámpara y su lumbrera. Porque si hasta la fecha, amados hermanos, seguimos dándonos contra las paredes con nuestras malas decisiones, yo pienso que es tiempo de detenerse, es tiempo de comprobar lo que David comprobó toda su vida. Y dice después, mire, el versículo 107, afligido estoy en gran manera. Diga conmigo, afligido estoy, ¿cómo? En gran manera. Pero dice una palabra, ¿qué dice ahí? Vivifícame, oh Jehová, conforme te lo pido. Amados hermanos, esto es importante que nosotros lo meditemos. ¿Por qué? Yo le pregunto a usted y véame por favor, ¿está Dios comprometido con usted? Vamos a ver, esto es importante. ¿Está Dios comprometido con usted? No, mi Dios es fiel conmigo. ¿Es Dios fiel con usted? Piénselo. Todos hablamos que Dios es fiel y yo lo digo y lo sostengo. Dios es fiel. Pero no es fiel conmigo. Es fiel con su palabra. Su compromiso es su palabra. Si Él prometió, si me prometió algo a mí en razón de su palabra, Él lo va a cumplir. Si su palabra sostiene que Él me va a ayudar y yo cumplo los requisitos para que Él me ayude, téngalo por seguro que Dios me va a ayudar. Pero ¿sabe qué? Dios no es nuestro compadre. Dios no es aquellos que nos oculta lo malo que estamos haciendo, porque Dios es juez y un juez fiel. Y el juez lo que hace es impartir justicia y nos metemos en líos y estamos en relaciones pecaminosas y en vidas pecaminosas porque nos hemos olvidado de la palabra del Señor. Y nosotros trasteamos, manoseamos o interpretamos a nuestra manera la palabra de Dios y creemos que Dios, porque dice que nos ama tanto, está obligado a soportar todo lo que yo digo, todo lo que yo hago, y que Dios le tome justicia a otro, pero no a mí, porque Dios me conoce, Dios sabe cómo soy. Dios, amado hermano, no hace acepción de personas y nos metemos en líos tan grandes porque no conocemos a Dios, porque la única manera de conocer a Dios es a través de su palabra, y la única manera como la palabra va a ser clara para mí es cuando el Espíritu Santo ilumina mi entender a través de la palabra. Y cuando yo recibo esa palabra y obedezco esa palabra, entonces, amados hermanos, Dios está comprometido conmigo a bendecirme. ¿Se comprende lo que yo quiero decirles ahora? Dios no es, le repito, Dios no es su cómplice. No, amigo, solo Dios. ¿Está seguro? Porque el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que ya no les voy a llamar discípulos, sino que les voy a llamar amigos, cuando ellos comprobaron que estaban con Él siempre. Y a pesar de que todo el mundo había desechado a Jesucristo y los fariseos continuaban buscándolo para matarlo, los discípulos estaban con Él. No entendían muchas cosas, pero confiaban en Él. No entendían muchas revelaciones. El Señor Jesucristo les dijo: muchas cosas tengo que deciros, pero no las podréis sobrellevar todavía. Ellos no entendían, no fueron capaces todavía a ese tiempo de discernir, pero hasta ese momento habían sido fieles. Ahora, entonces, amados hermanos, si la palabra de Dios es tan dulce como dice David, y es tan dulce porque me hace inteligente para tomar buenas decisiones, tanto que David dijo: yo juro que voy a cumplir tu palabra. Y el rey David decía: vivifícame, oiga bien, oh Jehová, conforme a tu palabra.
Para que yo esté seguro de lo que Dios va a hacer en mi vida, amados hermanos, tengo que ir a su palabra. Y quiero que comprenda algo. Cuando Dios ha dicho que va a bendecir una actitud, la va a bendecir. Pero también tome en cuenta que cuando Dios dijo que va a castigar una actitud, ténganlo en cuenta que así como dijo que iba a ahogar en un tiempo de la historia de la humanidad, a casi toda la humanidad, excepto 8 personas, y Dios lo cumplió, Dios también va a cumplir esa promesa de corregir a sus hijos. ¿Está conmigo? Que no lo vence el calor, amados hermanos, porque el calorcito está bueno. Pero es mejor conocer la dulzura de la palabra del Señor. Entonces, si a mi paladar todavía la palabra de Dios no es dulce, es porque no la conozco. No la conozco en verdad. Mire, cuando usted conoce a Dios, oiga bien, y cuando usted conoce de Dios y a Dios, lo inmediatamente que pasa es que lo amamos cada vez más. Entre más conocemos a Dios, más amamos de Dios. Entre más experiencia de la vida cristiana tenemos, más convencidos estamos que Dios es fiel a su palabra. Entonces, nosotros tenemos que revisar en nuestra vida, y quiero que ponga atención a esto, porque si la palabra de Dios no me está dando mucha bendición todavía, y que soy cristiano desde hace mucho tiempo y todavía no han pasado cosas grandes en mi vida, es necesario que usted y yo podamos revisar si en nosotros hay tropiezos respecto de la palabra, en conocer la palabra del Señor. Esta tarde vamos a ver los tropiezos personales de los cuales nosotros tenemos que estar seguros que no los tengo. Mire, amados hermanos, fíjense que como estamos conociendo el lugar, ¿verdad? Y hay un cableado en todo esto, estamos allá con la consola tratando de que el número 1 del cable, la conexión número 1 sea verdaderamente la que aquí dice que es número 1. Pero nos hemos encontrado con que ahí dice el 1 y aquí nos venimos a dar cuenta que es el 8. Entonces es un rollo andar buscando porque no parece, no coincide, el cableado no está bien. Y entonces qué dolor de cabeza porque apretamos allá y no funciona bien. Entonces así pasa en nuestra vida. Apretamos algo que creemos que está bien, pero no entendemos la voluntad de Dios, no conocemos la voluntad de Dios y no tenemos la capacidad de discernir. Y entonces creemos que va a pasar algo y pasa todo lo contrario. Entonces ahora vamos a ver los tropiezos personales que hay en la comunión, en escuchar la voz de Dios. Y la primera, amados hermanos, y para eso yo quiero que busque Juan capítulo 3, el versículo más famoso de la Biblia, que es Juan 3:16. Porque, amados hermanos, el primer tropiezo personal para saber, para conocer, para que la Biblia sea tan sabrosa, tan dulce como David dice que es, lo primero, amados hermanos, es que realmente, oiga bien, Dios, oiga bien, sea mi Padre. Dios sea mi Padre. Mucha gente dice, no, es que Dios es Padre de todo el mundo, de todas las personas. Perdónenme, Juan 1:12 dice, a los que le recibieren, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, pero no todas las personas son hijas de Dios. Porque aquellos que tenemos que dar un paso para hacerlo. Lo tiene ahí Juan 3:16. Oiga, yo sé que se lo sabe de memoria, pero quiero que lo revise ahora. Porque leamos todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, ¿qué dice ahí? Mas tenga vida eterna. Entonces lo primero que tenemos nosotros que revisarnos ahora. No es que yo soy hijo de pastor, no es que mi mamá era cristiano, no es que todo el tiempo yo tengo años de ir a la iglesia. No importa el tiempo que usted tenga de ir a la iglesia. Lo que importa es que usted tenga una verdadera relación personal con Cristo. Eso, amados hermanos, es urgente porque llegamos al Padre a través de Jesucristo. No hay otra manera. Usted puede buscar al pastor y ser amigo del pastor, pero yo no morí por usted y yo por más que quiera no lo puedo llevar al Padre si usted no tiene un encuentro personal con Cristo como su Señor. ¿Por qué? Porque Juan capítulo 10, mire lo que dice por favor. Juan capítulo 10, versículo 27 dice algo
que sucede únicamente, y ponga atención a esto, en los hijos de Dios. Dice así, Juan capítulo 10, versículos 27 y 28, dice, oiga, ¿cómo lo dice el Señor Jesucristo? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, ¿y qué dice? Y me siguen. Ahora yo le pregunto a usted, porque ahí claramente dice, oiga, y ya vamos al segundo versículo, pero el primero dice, mis ovejas, ¿qué dice? Oyen. ¿Qué es lo que oyen? ¿Y qué es lo que en relación con Cristo? Él nos conoce. Él nos conoce y dice, y me siguen. Y me siguen. Seguidor de Cristo, dice la Biblia que usted y yo somos. Pero seguidor, amados hermanos, no es como seguidor de los políticos. No es como seguidor de los equipos. Habla de un imitador. Y vea lo que dice el versículo 28. El resultado de esto es, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Versículo 28, yo les doy vida eterna y oiga el resultado, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, el primer tropiezo que hay para poder conocer, para poder entender y para que la palabra de Dios sea dulce para mí, es que Dios sea mi Padre. Y no es mi Padre, sino es a través de Jesucristo. Y eso, amados hermanos, ay pastor, pero usted se fue a lo básico. Sí, es lo básico, porque sin eso no hay nada. Óigame bien, sin eso no hay nada. Olvídese de la bendición de Dios. Si usted no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal, y hablo a todos, no solo a los padres, sino que también a los hijos. Si Dios no es tu Salvador, tú no tienes todavía relación con el Padre que no sea condenación eterna. Óigame bien, por favor. La relación que tiene alguien que no conoce a Jesucristo como su Salvador es condenación eterna. Esa es la promesa más grande que el Padre tiene para aquel que rechaza a Jesucristo. Por eso es que tiene que resolver ese problema y tiene que quitar ese obstáculo si verdaderamente usted quiere que la palabra de Dios sea tan dulce, porque le da sabiduría para todas las decisiones que usted tenga que tomar en su vida. Entonces, vamos a pensar que usted y yo ya saltamos ese obstáculo, ya quitamos ese obstáculo y Dios es mi Padre porque Cristo es mi Salvador. ¿Estamos allí? Espero que así sea. Que Dios sea su Padre porque Jesucristo es su Salvador. Entonces el segundo obstáculo, y amados hermanos, nos atañe a todos por igual, dice el Salmo 66, 18. Salmo 66, 18. Y es que, amados hermanos, un tremendo obstáculo en la vida de todos nosotros son aquellos, oiga bien, pecados que no hemos confesado. Ay, pastor, pero dije, yo no conozco a ningún cura, no se trata de curas, ya le voy a explicar bien. Mire lo que dice el Salmo 66, 18. Dice, ¿lo tiene ahí? Si en mi corazón, ¿qué dice ahí? Hubiese yo mirado el ¿qué? La iniquidad. ¿Qué dice? El Señor no me habría escuchado. El rey David decía, mi pecado está delante de mí, es como mi nariz. Mire, yo no puedo volver a ver algo si no pongo la nariz enfrente. Todo el que me ve el rostro, me ve la nariz, me ve los ojos, me ve de frente el pecado. Cuando yo voy a Dios, está delante de mí. Oiga bien, está delante de mí, y si yo lo mantengo y si yo tengo esa relación y todavía no he hablado con el Padre de esa relación, de ese problema en el que estoy pasando, estoy enliado y mi comunión con el Padre se ve estropeada. ¿Por qué? ¿Y cómo resuelvo eso? Vámonos a 1 de Juan, capítulo 1, versículo 6. Oiga esto por favor, porque no se trata que usted y yo vamos a ser perfectos, porque de eso nada. Primero de Juan, capítulo 1, versículo 6. Oiga esto, porque no se trata, y vuelvo y repito, amados hermanos, no se trata que somos perfectos, porque en verdad no lo somos. Dice el versículo 6, si decimos, oiga esto para aquellas personas que pueden pensar que no tienen pecado, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos ¿en qué? En tinieblas. ¿Qué dice ahí? Mentimos y no practicamos la verdad. Versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, ¿el qué pasa?
tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Es decir, que para que su comunión sea perfecta, usted tiene que andar en luz. ¿Y cómo voy a andar en luz si todos pecamos? Vamos al versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué dice? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea que la Biblia, la palabra de Dios, reconoce que algún problema siempre usted va a tener. Reconoce que alguna mala decisión usted va a tomar. Reconoce que alguna mala relación que usted mantiene. Reconoce que hay amistades que le están corrompiendo y usted no las quiere dejar. Sabe los líos en los que se está metiendo. Sabe que está haciendo mal ejemplo, no solamente para sus hijos, que ven todo el relajo que muchas amistades nos hacen hacer, sino que está rompiendo, está golpeando la comunión que usted tiene con Dios. Y esto es tremendo, amados hermanos, mire, tocando el punto de los hijos, porque aquí en la iglesia, mire, yo quisiera tomarles una foto a todos y no, hombre, si solo les faltan las alas y las aureolas para parecer angelitos todos, pero allá en la casa, allá afuera, el testimonio de nuestros hijos, ¿qué ven nuestros hijos? Es un problema porque nuestros hijos se van a acostumbrar a ver esa actitud doble, esa doble moral en nosotros, que decimos que somos creyentes, pero estamos en pecado y nuestros hijos lo ven. Y entonces nuestros hijos, una de dos, o no quieren nada con el evangelio o aprenden a fingir también. Y eso es un problema que va a ser contado para nosotros. Por eso es que si usted está enliado, usted tiene que hacer algo ya. Tiene que corregir ese problema ya. Pastor, ¿y cómo lo corrijo? Si yo no creo que pueda, no tengo la capacidad ahora. Mire, la Biblia nos dice cómo usted lo va a corregir. Aquí está, mire, el versículo 9. Oiga esto, ya la Biblia reconoce que usted y yo más de algún lío vamos a tener. Levante la mano el que está sin pecado y vamos a reconocer un mentiroso, ¿sí? Bájela, hermano César, bájela. Esa broma. Dice el versículo 9, dice: si confesamos, oiga esto, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados, ¿y qué dice? Y limpiarnos de toda maldad. O sea, perfectos no somos y siempre vamos a estar al menos en un lío. Entonces, ¿qué dice Dios? Ven a mí y cuéntamelo. Si tuviste el valor de hacerlo, porque usted se puede esconder del pastor, se puede esconder de los hermanos, pero Dios tiene un atributo que Él es omnipresente. Diga conmigo, omnipresente. Quiere decir que está en todo lugar, aun cuando usted está haciendo esa locura. Él está ahí a la par suya. Y cuando usted decide pecar, es como que se dé la vuelta y le diga al Señor: sí, lo voy a hacer, ¿y qué? Pues porque Él ahí está. Y lo está viendo. Dios no necesita testigos. Satanás siempre va a ir a acusarlo, pero ni necesita eso. Porque Él nos ha visto. Sabe lo que vamos a hacer, sabe lo que pensamos. Mire lo que dice, por favor. Entonces, ¿cuál es la salida si siempre tengo pecados? ¿Qué tengo que hacer? Ir a Dios y confesarlo. Él promete algo y Él es fiel para esto, que si yo tengo pecado, yo soy hijo de Dios y tengo pecado, debo ir a Él. Y tengo que tener el valor de decirle: Señor, me metí en líos. Quiere decir que el esposo, oiga bien, que tiene amante, tiene que ir a Dios. Y que no puede dejar eso, tiene que ir a Dios y decirle: Señor, me metí en este lío y no encuentro cómo salir de ahí. Señor, me robé esto y no sé cómo hacer. Señor, estoy metido en alcoholismo y no sé cómo hacer. Entonces Dios dice que si nosotros hacemos eso, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Perdonarnos. ¿Eso qué quiere decir? Que cada vez que usted vaya a Él, Él promete algo. ¿Qué promete Dios? Número uno, perdonarnos, pero también promete otra cosa, porque no es que va a estar perdonando siempre y nosotros vamos a seguir igual. No, Él tiene un compromiso. Cuando usted va a Él, oiga bien, y usted reconoce que está en pecado y va a Él, le pide perdón a Dios y le pide ayuda a Dios, lo primero que Él hace es perdonarnos, pero inmediatamente dice: y limpiarnos de toda maldad. En otras palabras, entre usted más vaya a Dios con su pecado, con esa mala actitud, con esa doble vida que usted tiene, entre más usted vaya a Dios, Dios promete perdonarle y Dios promete limpiarle poco a poco. Mire, amado, usted tiene que ir todos los días a Dios. ¿Cómo es posible que llega la noche
y el día y usted no ha ido a Dios a confesar su pecado. No hay día que no nos equivoquemos. No hay día que no pequemos. Y Dios lo sabe. Y Dios está esperando que usted ame su palabra. Y vea que aún siendo hijo y aunque cometió el problema, Dios no nos desampara ni renuncia a nosotros, sino que nos está esperando. Y a través de Jesucristo dice la Biblia que nosotros podemos ir al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro. ¿Quién no está en pecado? ¿Quién no comete un error? No hay. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuántos van a confesarlo a Dios? Muy pocos. Y sabe, la mayoría de nuestros líos, nuestros hijos son testigos. Y es un ejemplo tan arrollador porque usted podrá decirle lo que quiera. Como dice aquel, usted podrá decir misa, usted podrá predicar, usted podrá hacer lo que quiera. Pero sus hijos no van a hacer lo que usted dice. Sus hijos van a hacer y van a considerar lo que usted hace. Y por eso, esta noche, yo que usted corriera a la presencia del Señor y comenzara con ese pergamino y se lo comenzara a decir. Señor, hoy aprendí que tengo que venir a ti, porque si no, la paga del pecado es muerte. ¿Está conmigo? Y nuestro pecado ha sido perdonado en relación con el cielo, ¿me entiende? En relación con el cielo. Pero mientras estemos aquí, nosotros vamos a dar cuenta al Padre de todas las cosas que hagamos. Y un día en el cielo dice que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que demos cuenta de lo que hicimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y si usted está valorando más ese pecadillo que su relación con Dios, ahí hay tropiezo. Y óigame, un día usted va a sentir el topón. Porque la Biblia dice que cada pecado tiene lazo. Diga conmigo, el pecado tiene lazo. Diga, el pecado tiene lazo. Jálelo, que algo va a traer. Jálelo, que úselo, practíquelo, vívalo. Y algo va a traer. Ahora, entonces, amados hermanos, y dice, versículo 10, mire el versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea, Dios nos está esperando. Y eso, amados hermanos, perdónenme, pero eso es precioso. Que el pecado no me descalifique. Que Dios no me descalifique porque me he portado mal, porque soy un mal hijo. Sino que Él está esperando porque Él ya me tomó a mí. Y la Biblia ya vimos en los versículos anteriores que lo que Dios puso en su mano, nadie se lo va a arrebatar, ni aún nuestras malas decisiones. Parece que hay bastante barba que cortar, ¿verdad? Pero hoy dele gracias a Dios que hemos aprendido esto. Y no permita que el enemigo le siga diciendo, no te preocupes, mira cuánto tiempo tenés y no ha pasado nada. Oh, amado. Cuando entré a estudiar teología, imagínense, yo entré en el 1999 a estudiar teología, algunos quizás ni habían nacido. Pero uno de los requisitos para estudiar teología era hacerse el examen de SIDA. Ok, lo voy a ir a hacer. Y entonces hablando con la muchacha, ¿verdad? Mire, ¿y qué posibilidades hay de que... ¿Usted es una persona fiel? Sí, le dije, ¿verdad? Sí. Mire, pero ¿ha sido fiel en los últimos 5 años? ¿Cuándo va a tener el resultado? Y salí de allí. Y cuando me lo dieron, óigame, cuando me lo dieron, yo me lo llevé al carro y lo abrí con un gran pánico. ¿Por qué? Porque el pecado tiene lazo. Ahora sigamos. Entonces, primero, el primer tropiezo que tengo que quitar, que tengo que hacer a un lado, es que si yo soy o no soy hijo de Dios. Tengo que resolver eso como que a través de Jesucristo, al recibirlo en mi corazón, yo me vuelvo hijo de Dios. Número 2, si tengo pecadillos ahí no confesados. Le digo, amados hermanos, el pecado es bomba de tiempo. Tarde o temprano va a reventar. Número 3, amados hermanos,
Y para eso vamos a ir a Hebreos capítulo 11, versículo 6. Yo sé que es un versículo que todos conocen, pero no sé cuántos ponen en práctica. Ponemos en práctica. Oiga esto como dice. Hebreos 11:6 dice, pero ¿qué dice ahí? Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Muchas veces buscamos a Dios por costumbre. En Hebreos 11:1 no lo busques, pero dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Buscamos a Dios y le pedimos un favor, pedimos su bendición, pero inmediatamente estamos nosotros buscando otro tipo de soluciones. O ya ni oramos porque ya no creo, yo no sé, Dios quizás no me quiere bendecir, o no sé verdaderamente si yo soy cristiano por costumbre, pero ya creo que Dios no sé si existe, y nos metemos en líos los creyentes. Pero ¿sabe por qué suceden esas cosas? Porque estamos ajenos a la palabra de Dios. Y nos volvemos inconstantes, lectores inconstantes de la palabra de Dios. Entonces, amados hermanos, si la Biblia dice que si fe es imposible agradar a Dios, y si nosotros no buscamos su palabra, por eso es que el rey David decía que la palabra de Dios era tan dulce. ¿Por qué? Porque la palabra viene, a través de la palabra viene la fe. Entonces él podía ser poderoso confiando en Dios. Y por eso es que Santiago capítulo 1, versículos 6 y 7, oiga bien por favor, porque es necesario que usted pueda comprender esto. Yo puedo contarle un montón de aventuras, amados, un montón de ejemplos de hijos de Dios y de no hijos de Dios, pero yo prefiero que la palabra de Dios le hable a usted. Prefiero que usted escudriñe hoy lo que quizás no ha escudriñado toda esta semana. Y que la palabra hable a su corazón. Y que el Espíritu Santo tome esa espada y comience a cortar lo que deba ser cortado. Mire, Santiago capítulo 1, versículos 6 y 7 dice esto. Pero, ¿qué dice? Pida con fe, pida con fe. Oiga eso. Pedir con fe es que, según lo que dice después, no dudando nada. Pedir con fe es que. Pedir con fe es ¿qué? No dudar de lo que estoy pidiendo. Pedir con fe es ¿qué? No dudar de lo que estoy pidiendo. Pedir con fe es ¿qué? No dudar de lo que estoy pidiendo. Ay, es que no sé, es que ya fui a hablar con el Señor, ya le pedí al Señor, pero no sé. Dice así, amados hermanos, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Se puede imaginar usted? El cristiano que duda, así es. El cristiano que duda, así es. El cristiano que está firme y que ha creído en el Señor no se mueve. No es veleta, no anda de arriba para abajo, es firme. Tiene soporte en su vida. Y aunque el momento sea difícil, ha aprendido a confiar en Dios. Porque si la Biblia es la palabra de Dios, yo tengo que atesorarla. Yo tengo que confiar en ella. Yo tengo que esperar en ella. Tengo que pensar que es algo valioso que siempre tiene que estar en mí. Mire, personas que escuchan predicación tras predicación. Está bien que usted escuche predicaciones de todos los pastores que usted quiera. Pero si usted quiere verdaderamente la palabra de Dios, sin malas interpretaciones, tiene que ir a la Biblia. Y tiene que pedirle al maestro, que es nuestro maestro, el Espíritu Santo. Oiga bien, para que usted y yo podamos dar pasos firmes al respecto. Entonces, amados hermanos, dijimos, quitando los tropiezos personales, el primer tropiezo que tengo que quitar es si soy o no soy hijo de Dios. Y si no soy hijo de Dios, resuélvalo hoy con Jesucristo. Número 2, si tengo pecados que no he confesado. Si tengo relaciones ilícitas, tengo actividades ilícitas, tengo hábitos incorrectos, vaya a Dios. Vaya a Dios, no prometa nada. Porque si usted promete, usted está forzado a que en sus fuerzas, deje eso.
Amados hermanos, yo les he contado que yo era alcohólico. Pero cuando yo vi en la Escritura, nadie me lo dijo, yo vi en la Escritura que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Y yo estaba de goma, estaba todavía bologoma cuando lo leí. Y entonces estaba ya sudando y mire, me sentí tan mal. Yo todos los días, después que tomaba, en la mañana siguiente me iba a jugar para sudarla, ¿verdad? Y entonces antes de salir yo leí la Biblia. Primera de Corintios 6:9, los injustos no heredarán el reino de Dios. Y cuando llegué, decía los mentirosos, los afeminados, los que se echan con varón, decían, no van a estar en el reino de Dios. Y de repente dice, ni los borrachos heredarán el reino de Dios. Y yo ya tenía 1 año de ser creyente. Ese día, y oiga bien, me fui al carro porque yo tenía que ir a sudar, porque tenía que ir a trabajar para que no se me sintiera mucho. Me fui al carro y un amanecer tan precioso. Yo saqué ¿cómo se llama? Un Nuevo Testamento de los Gedeones, de esos libritos azules, y volví a buscar el texto. Pero vi los versículos siguientes que dice, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido perdonados, ya habéis sido justificados por la sangre de Jesucristo y en el nombre del Señor. Entonces en ese momento, oiga mi promesa, por favor, oiga mi promesa. Señor, te prometo, si tú me ayudas, nunca jamás volver a tomar. Y de eso ya pasaron más de 25 años y no hemos vuelto a tomar. ¿Porque soy fuerte? No, porque yo sé en quién he creído. Y porque esa persona en la cual yo he creído es poderoso para ayudarme a salir adelante en cualquier cosa, amados hermanos. Entonces, si yo dudo, la Biblia dice que toda duda es pecado, toda duda es pecado. ¿Por qué es pecado, pastor? Si yo tengo derecho a dudar, sí, pero no de Dios. Dude del pastor, dude de su hermano. La Biblia dice que que desconfiemos aún de la que duerme a nuestro lado, dice la Escritura, y también se lo dice la mujer, ¿verdad? Porque ningún hombre, ningún ser humano es digno de confianza, solo Dios. Por eso es que no se nos permite dudar de Dios. Y si dudamos de Dios, pues no vamos a encontrar nada. Ahora, en Juan 15, versículo 7, nos menciona el siguiente tropiezo. Amados hermanos, mire, es mi oración en esta tarde, esta noche, que usted y yo tomemos la decisión y hagamos un inventario. El apóstol Pablo dice que si nosotros nos examináramos, no fuéramos juzgados, pero como no nos examinamos, somos juzgados, y al ser juzgados somos condenados, en otras palabras, castigados. No quiere ser castigado, examínese y vaya a Dios y pida perdón y pida ayuda de lo alto, que la misma gracia que le salvó es la misma gracia que le va a dar poder a usted para salir adelante. Si Dios tuvo poder para sacarlo de las tinieblas y ponerlo en la luz, también le va a dar poder para que su vida sea extraordinaria. Pero tiene que confiar en Dios. Juan 15:7 dice de esta manera, oiga esto por favor. Es una condicionante, oiga lo que dice ahí. Si permanecéis, ¿qué dice? En mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid, oiga esa palabra a todos nos gusta, ¿no? Y más cuando se refiere a Dios. Pedid todo lo que queréis, ¿y qué dice? Pero ¿cuál es la condición de pedir y recibir? Permanecemos en Él. Y sus palabras permanecen, porque usted dirá, yo estoy permaneciendo en Él, estoy en la iglesia. No, dice, si permanezco en Él y sus palabras permanecen en mí, es decir, si las guardo, si soy obediente, en otras palabras, un tropiezo para mi relación con Dios, para poder escuchar la voz de Dios y que la voz de Dios sea dulce para mí, un gran tropiezo es la desobediencia. Todavía me duele la oreja cada vez que digo esa palabra. ¿De dónde cree que me agarraba mi mamá? Bien me acuerdo. La niña Miriam salía y de la oreja levantadito. No seas, y siempre me decía, no seas desobediente. Y mire que tengo orejas bien chiquitas, pero de ahí me jalaba. Ahora, ¿qué dirá Dios de nosotros? ¿Qué dirá Dios de usted? ¿Qué dirá Dios de esa doble vida que algunos
están llevando. La promesa es tremenda, amados. Pidan, no dice, pida un poquito, no, pidan, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Pidan qué? Todo lo que queréis. Y cuando la Biblia dice todo, es todo. Es todo. Aprendamos a pedir, pero para poder aprender a vivir, tengo que estar y tengo que permanecer siempre en la palabra de Dios. Mire, amados hermanos, esta pandemia, si bien es cierto, las iglesias se tuvieron que cerrar, bueno, algunas no cerraron, ¿verdad? Pero se tuvieron que cerrar, pero el cielo nunca se cerró. No había excusa para no tener una relación con Dios. Bueno, Señor, lo siento, estamos en pandemia, así es que nos vemos dentro de un año. No, no había razón. Dios estaba en casa. En ese culto familiar que usted tuvo que tener, Dios estaba ahí. Y se quedó sentado esperando. Mire, recuerdo hace bastante, ¿verdad? En mi familia, mi hermano todavía no era creyente, o sea, había recibido al Señor, pero se mantenía católico, ¿verdad? Y entonces fuimos a una reunión a su casa. Y entonces estaba este chico, ¿verdad? Que ustedes vieron tocar acá, estaba chiquito. Y entonces agarraron el montón de sillas y hicieron un círculo porque mi hermano quería que todos viéramos cómo sus dos niñas bailaban una canción de moda, no recuerdo cuál era. Y entonces, bueno, yo quiero que vean cómo bailan las niñas. Y bueno, y cuando mi hijo vio que pusieron el montón de sillas, dijo, ¡qué bueno! Vamos a tener un culto, dijo mi hijo, y mi hermano solo se quedó y comienza a sonar el Aserejeb y toda esa tontera. Amados hermanos, mire, cuán difícil después fueron los días para la vida de mi hermano. Pero Dios busca a sus hijos y Dios nos ha prometido, oiga bien, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Dios es fiel. Y por eso es que tenemos que ser obedientes y esperar en el Señor. Amados hermanos, por favor, tenemos que valorar las promesas de Dios, porque mire lo que dice el versículo 10 de ese mismo capítulo. Versículo 10 dice lo siguiente: si guardareis mis mandamientos, oiga esto, permaneceréis, ¿en qué dice ahí? En mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. La única relación de amor que hay con Dios es una relación de obediencia. Todas las demás relaciones son relaciones que usted tiene en su cabeza, pero que no son verdad. Si usted cree todavía en aquel Dios que le soporta todas las cosas y todos sus pecados, ese no es el Dios de la Biblia. Si usted cree todavía que ese Dios va a juzgar a todo el mundo y a usted no, ese no es el Dios de la Biblia. Por eso es que tenemos que tener un corazón obediente, aunque nuestra carne grite muchas cosas. Y por último, amados hermanos, el último tropiezo personal que hoy vamos a ver está en 1 Corintios capítulo 15, versículo 33. Y esto es importante, porque usted, espero, es un hijo de Dios. Mire, hermano, yo conozco muchas personas que toman, que fuman, que inclusive consumen drogas, etcétera, ¿verdad? Y de la manera que he podido les he presentado el Evangelio, pero todos tenemos la decisión, ¿verdad?, de aceptar al Señor o no. Usted no tiene que enojarse con nadie. Cuando usted le presenta el Evangelio, no quiere nada con Cristo, no se enoje. Es la vida de cada quien, óigame, y cada uno tiene derecho a decirle que no a Cristo, porque Él mismo, que dice que no, va a estar en las eternidades en el infierno por una eternidad. Por eso no se enoje, no quiere nada con Dios, ok, no hay problema. Pero todas estas personas que yo conozco, que sé que fuman, que toman, que se drogan, que hacen una y mil cosas, cuando suben a mi vehículo nadie toma, nadie fuma, nadie hace las cosas que hacen. ¿Por qué? Porque ese vehículo es de un hijo de Dios y está hecho para honrar a Dios. Yo no soy perfecto, tengo 1000 defectos, pero tengo una decisión. He tomado una decisión que en la medida de mis posibilidades, mi casa, mi vida va a honrar a Dios.
Y recibo en mi casa a veces visitas de personas que no conocen del Señor, pero ahí se comportan como que lo fueran. Porque están en la casa de una familia cristiana. Y ha sido así desde que conozco al Señor. Algunos nos han tildado de locos, de extremistas, de lo que sea. Pero verdaderamente, amados hermanos, cuando yo vine al Señor, yo me consideré como alguien necesitado. Y si yo necesitaba, era yo el que me tenía que sujetar y no Dios a mí. ¿Se comprende eso? Era yo que me tenía que sujetar a Dios, a su palabra, a sus decisiones, para que pudiera yo recibir esa bendición que tanto promete la Escritura. Y dice el versículo 33, 1 Corintios 15, 33, dice, mire, comienza con dos palabras que allí nos tiraron al piso. No erréis. ¿Quiere que se lo diga de otra manera? No te equivoques, no te engañes. Las malas, ¿qué dice ahí? Conversaciones corrompen las buenas costumbres. Versículo 34. Velad como debidamente. ¿Y qué? Y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. ¿Por qué? Porque dicen que conocen a Dios, dicen que son creyentes con la boca, pero sus hechos dicen lo contrario. Dios ha prometido, amados hermanos, su palabra contiene, dicen los expertos teólogos, tiene más de 8,000 promesas y todas y cada una de ellas está vigente. Mira, hay una que me encanta a mí, una que es válida en esta tierra. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, oiga, justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Esa promesa es más que suficiente para buscar a Dios de corazón. Perfecto no soy, pero Él me da la salida. No eres perfecto, ven a mí. Yo te voy a perfeccionar paso a paso. Ven a mí y confiésame tu falta. Hablando del Señor, no vayan a andarme buscando a mí, ni me vayan a querer. Yo no quiero saber nada, ¿sí? Para mí todos están bien chulos y se ven bien santos. No quiero saber nada. Yo no tengo carecura. No, es a Dios. Es al Señor. A Él tiene que ir. Y esta noche o esta tarde es un tiempo excelente para que usted y yo busquemos la presencia del Señor. No sé cómo está usted. No sé cómo le ha tratado la vida o cómo usted ha tratado su propia vida. Pero es Dios quien hoy le está diciendo, ven, vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Oh, buen Dios, en este momento, Dios, delante de ti, Señor, estamos. El perdón que viene de Dios. Mi amigo, usted desde su casa puede repetir, es una sencilla oración. Diga después de mí, Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias, Padre, por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Vamos a orar todos, Padre Celestial. Gracias, Dios, por este momento precioso, Señor. Gracias, Dios, por esa gracia, Señor, que sigue siendo derramada en todos aquellos que te buscamos, Dios. Gracias por el perdón. Gracias por tu misericordia, Señor. Ahora descansamos en ti, Señor. Ahora, Padre, nosotros nos sentimos libres porque tú nos has liberado del yugo del pecado, Señor. Y nos has hecho parte de tu familia.
Bendice tu iglesia, Padre. Bendice a las personas que pudieron haber estado conectadas. Bendice de manera especial a aquellos que repitieron en esta tarde esa oración. Ahora ha habido fiesta en el cielo, porque pecadores se han arrepentido. Gracias, Padre, gracias, Dios. Terminamos el servicio en este momento, Señor, pero no nos vamos de este lugar, mas no de tu presencia, oh buen Salvador. Gracias, Dios. Acompáñanos en todo momento, Señor. Que tu paz, que tu gracia y tu bendición siempre nos acompañe. Ayúdanos, Dios, a que podamos amar cada día más y más tu palabra, que podamos buscar el consejo de tu palabra todos los días de nuestra vida hasta que nosotros pasemos a tu presencia, Dios. Ayúdanos a amarte, Señor, amar tu palabra.